Hay una fundación que lleva el nombre de un lugar de España y de nuestro país, que es Fundación Astur, que fue creada por el ex canciller Enrique Iglesias, y sobre ello, pero también sobre otras cosas, hablamos con una queridísima amiga. Así es, nos acompañó Rosario Collazo y estuvimos conversando con ella sobre toda su experiencia con el trabajo de las personas mayores. Rosario, gracias por estar por acá. Para mí es un placer. Contame, ¿qué decías cuando te preguntaban qué querías hacer de grande? Bueno, lo que yo decía era que quería, es tremendo, te voy a decir la verdad, que sí. Yo quería trabajar en la cooperación europea para América Latina y yo tenía 18 años. ¿Y qué sabías de la cooperación europea para América Latina? Eso mismo, era como, wow, ¿sabés qué sabía? Tremendo nombre, pero decime de qué se imponente. trataba. ¿Sabés lo que sabía? ¿Quién era el contador Enrique Iglesias? Un fenómeno. Eso y era. yo lo admiraba, mi familia es toda española y para mí era uno de esos españoles que habían cambiado en América Latina tantas cosas y en nuestro país, y a esa edad yo decidí que estaba entre estudiar comunicación y relaciones internacionales o economía por él, y ahí es donde decido estudiar relaciones internacionales enfocada en lo que hacía Iglesias en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero además también porque yo trabajaba mucho con la comunidad española en su momento y sentía que desde España era como el lugar desde donde íbamos a poder ayudar de forma diferente a como se hacía en aquel momento a Uruguay, porque sentía que se trabajaba mucho en lo cultural y muy poco en lo social. Y yo sentía que tenían que escucharnos más desde acá para que la cooperación se adecuara. Y hoy trabajo de alguna manera en muchas cosas relacionadas con eso. Bien. Y pude hacerlo. ¿Y cómo te fuiste vinculando con ese mundo? Bueno, el mundo de la cooperación o el mundo de los mayores. Los dos. Los dos, bueno, con el de la cooperación, primero que nada trabajando con España. Primero fui periodista para un periódico español durante 10 años, teniendo desde los 19, 20 hasta cuando me fui a España a vivir y a trabajar en el gobierno de Galicia. Y ahí empecé a trabajar con un montón de inmigrantes y emigrantes retornados en la época de la crisis. Claro. Ahí trabajé con emprendedores, con toda América Latina, desde Uruguay hasta Estados Unidos. Trabajo en Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, México, Francia, Inglaterra, donde había españoles que estaban yéndose a España, y trabajábamos con los emprendedores. Después con los que iban a buscar trabajo a España, entonces también con los desempleados. Claro. En el medio de eso, ¿qué empezó a trabajar España? La dependencia. Aquello de la ley de dependencia en España, que era la ley de cuidado a los mayores y a las personas con discapacidad. Claro. Y ahí encuentro un programa de 500 horas de formación que lo traje a Argentina y Uruguay, por primera vez vino ese programa, e hicimos un programa en un mundo desconocido que era el cuidado a los mayores, pero por personas que no eran los enfermeros ni los médicos. Claro. Y aquello fue para mí revolucionario. Encontré profesionales que tuve que armar los cursos. Hoy Fundación Astur, de la que hablaremos, es uno de los que hace este tipo de actividad hace ya un montón de años, pero en aquel momento no había un lugar y pudimos hacer prácticas, en sitios de chicos con discapacidad y de mayores, prácticas con los jóvenes que se habían anotado este curso, y ahí entré en un mundo que me hizo pensar en que podíamos trabajar con la cooperación o con los fondos internacionales, tanto de la Unión Europea como en este caso también de España, y luego yo veía otras oportunidades con distintos colectivos que eran tanto los mayores como también eran los emprendedores, los jóvenes, los desempleados, las mujeres. O sea, ahí había un mundo y yo enamorada, porque eso me juntaba lo social con la cooperación. Claro. Y a medida que fue avanzando el tiempo, Rosario, ¿sentiste que eso era lo que definitivamente te iba gustando? Sí, porque también a veces uno hace el trabajo, lo hace lo mejor que puede, pero siempre le queda aquello de que lo que le gustaría era otra cosa. ¿A vos no? Justamente, mirá, yo trabajaba en la banca, porque era de lo que vivía yo, ¿no? De hecho, también había fundado una ONG de jóvenes españoles con un grupito que duró muchos años, hicimos mucho trabajo. Mirá. Pero a mí me gustaba eso, me gustaba lo social. Yo me iba al hogar español de ancianos y en vez de irme al baile de repente, con 18 años, o armaba una romería española, una queimada, yo qué sé, y no me iba a salir. Entonces me gustaba eso y me gustaba la comunicación, entonces en el medio hacía mucho trabajo de comunicación por los proyectos, y me gustaba la idea de proyectar, de tener una idea y ver cómo hacíamos para llevarla a la acción, a lo que también me he dedicado. Cosa que no era fácil en ningún lugar del mundo. Era raro. En ningún momento.
Exacto, y buscar fondos, ¿no? Entre la idea y la práctica. Exactamente. Y bueno, y ahí encontré que justamente las finanzas no eran mi vocación, que sí económicamente eran súper interesantes, pero no me motivaba. Claro. Y esto otro, aunque a veces había que remarla económicamente, porque no era tan fácil tener buenos ingresos, y como al día de hoy trabajo en un montón de cosas, pero hago lo que me gusta. Me encanta el trabajo con lo social. Claro. Ya vamos a hablar de la Fundación Astur, Rosario, pero ¿cómo ves hoy el trato que reciben los adultos mayores, las personas mayores, de la sociedad, a veces de su propia familia, pero también desde el Estado? Una visión general. Bueno, a ver, por una parte, nosotros en la Fundación Astur trabajamos el tema de la humanización del trato, ¿no? Saber tratar a la persona mayor no pasa por llamarle abuelito, no pasa justamente por infantilizar, pasa por conocer sus derechos, que muchas veces no se conocen ni por los propios mayores. Claro. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho en el empoderamiento del mayor, que conozca sus derechos, que sepa cuáles son como si hiciéramos un FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que cada uno pueda conocer también qué pasa afuera, pero qué fortalezas tienen, desde dónde se pueden parar, cómo se ha desarrollado, no solo su experiencia, que no es transferible, y que eso es todo un tema para una charla completa sobre la experiencia. Pero empezar por fortalecerse ellos mismos, reconocerse en sus derechos, reclamar sus derechos, reconocer todo lo que tienen de bueno, y también saber que en algunas cosas, bueno, la sociedad va de una forma y a veces es muy difícil cambiarlo. Pero la sociedad les debe, para mí, debe hoy un respeto que lo hubo, pero que se ha ido perdiendo. Los hemos ido, y hoy es un término demasiado utilizado y capaz que cansado de usar, pero invisibilizado de alguna manera. Sí, dejado al costado. Y como una carga, ¿no? El peso, el problema de la seguridad social. Bueno, el problema de las personas mayores, ¿no? La felicidad de la longevidad. Sí, claro. Sí, hay que verlo desde otro punto de vista. Porque, a ver, la única forma de vivir muchos años, ya lo dijo alguien, es llegar a viejo. Claro. Entonces, lo que queremos todos llegar ahí, pero cuando lleguemos ahí, no vamos a poder arreglar lo que hoy no hicimos bien por ellos. Ya no va a haber oportunidad. Hoy tenemos que hacer algo por ellos. Y ellos también, es importante, y se los digo de verdad, empodérense. Y la sociedad debe mucho, porque lo que hoy tenemos es el fruto del trabajo de todos ellos. De todos ellos, la sociedad y el Estado. Todo, exactamente. Entonces yo creo que desde el Estado hay que revisar el tema de los cuidados, es muy importante, pero ¿sabés qué otro tema? Y lo dice el contador Iglesias todo el tiempo, y él dice, yo lo vivo en persona, la soledad, el tema de la soledad. Dar información, dar temas médicos, dar cuestiones que tienen que ver con lo emocional, pero la soledad llena de cortisol, dijera la experta. Esa es difícil de solucionar, Rosario. Es muy difícil, pero para eso las actividades que convocan a los mayores con sus pares son muy buenas. Y también cuando podemos hacer actividades intergeneracionales. Adoran estar con gente más joven, los mayores. Obvio. Aparte, uno se siente de 20 años menos, ¿no? Sí, claro. Pero ya uno a esta edad... Ya nos pasa. Nos pasa que te juntás con 10, 12, 15 gurises y te crees uno más, por lo menos por un rato, hasta que te empiecen a doler la rodilla. No, claro. Mirá, mi papá lo dice siempre, a mí me gusta estar con la gente joven. Seguro, porque a uno lo rejuvenece. Y porque vos por dentro seguís siendo, bueno, no te voy a decir de 15, pero te sentís de 35, de 40. Tal cual. Adentro, yo me acuerdo de una tía que decía siempre, me voy con las chiquilinas a tomar el té. Y nosotros de chicos decíamos, las chiquilinas. Las chiquilinas, tienen 58. Sí, bueno, tenían como 70, pero igual, y yo lo voy a hacer porque para mí mis amigas son las chiquilinas. Sí, claro. Es tal cual. Y entonces hay que reconocer que adentro de ese mayor hay historias, hay aventuras, hay alegrías. Hay un niño, hay un adolescente, hay un mayor hay todo. Hay vida. Contame de la Fundación Astur. Bueno, la Fundación es una entidad, la verdad que para mí es un honor trabajar en la entidad y cerca del contador, que ya te dije, a los 18 ya lo admiraba, para mí fue como el sueño cumplido trabajar con él. Con un Sigue sabio. Siendo un genio. Sigue siendo un genio, un sabio. Un prohombre uruguayo, español uruguayo, que yo creo que ha trascendido las fronteras, todo, ¿no? todo. Ya desde que era canciller y después de la Secretaría de Iberoamericana. Todo. Un gran hombre.
es un hombre que sabe mirar a la distancia. Cuando nosotros pensamos que Iglesias pensó en las personas mayores en el 2009, cuando nadie hablaba de las personas mayores en ese momento, y uno dice, hoy el tema de los mayores no solo está arriba de la mesa, es una urgencia en muchos sentidos, porque en el 2050 va a haber más mayores de 65 años que menores de 15. Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay un desafío para la sociedad, hay una oportunidad. La Silver Economy es una oportunidad de las que ustedes estarán hablando la también. Economía plateada. Economía plateada, las oportunidades que le da a los jóvenes, el hecho que haya mayores. Claro. Entonces, en realidad, Astur, él lo vio con el tiempo. Astur tiene 2 ejes de trabajo, un eje, ya lo hablará la gente, también las autoridades de Astur. Yo trabajo como asesor ejecutivo constante, permanente, senior en la institución, pero la institución tiene 2 ejes, uno que trabajamos en pensar el futuro, algo muy de Iglesias, ¿no? Esto de analizar lo económico, lo social, lo cultural. Generamos premios a jóvenes investigadores, se generan conferencias, eventos, investigaciones. Y Vejez Más Activa, Más Cuidada, que es un programa re lindo que tiene la Fundación, que trabajamos humanización del trato, formando a entidades, a los funcionarios de empresas, de entidades, en esto de tratar al mayor. También tenemos la Vejez Más Cuidada, que es formar a cuidadores, a profesionales que trabajan con los mayores, y en ese cuidar con humanización, ¿no? Como transversalizándolo, y la parte de envejecimiento activo. Y para eso generamos centros de referencia en envejecimiento activo para participar presencial, y tras la pandemia tuvimos que sumar el virtual y fue fantástico, Fernando. Pues a veces se suma mucha más gente. Porque no tiene que movilizarse. Teníamos 140, pasamos a 400. Mirá. En nada, y era WhatsApp solamente porque todavía con el Zoom no se manejaban tan fácil, hay que trabajar un poquito el tema de la digitalización más de cerca con el mayor, hay que entender cómo trabajar. Nosotros formamos a los docentes, generamos todo el tema de la accesibilidad, que es muy importante, no es solo poner rampas, hay mucho más. Sí, claro. Y en Vejez Activa, bueno, hemos hecho huertas familiares, talleres intergeneracionales, ejercicios físicos, cognitivos, cocina, bueno. Sí, 1000 cosas. Sí, montones, y mucho en el interior del país. Por eso se conoce menos Astur en Montevideo. Claro. Se conoce mucho en el interior. Claro. Hemos trabajado con proyectos BID, CAF, Unión Europea, con la ESID y con, bueno, un montón de organizaciones. Si entran en la página web, que Fundación, ya pasó la nota, fundacionastur.org, para que nos visiten, para que vean que ahí hay contenidos que pueden todos ver y aprovecharlos, que hay un lugar que se llama Astur Conecta, que tenemos ahí subidos un montón de contenidos, y tenemos una revista que se llama Nuestros Mayores. Mirá. Y allí hay mucha información, llega gratuita, online o física, nos escriben y se las mandamos. Y Astur ha hecho un trabajo de todos estos años pensando en el mayor y en sensibilizar, concientizar y dar un mensaje de cambio de mirada. Claro. ¿Cómo te ves en el futuro? Así igual. Primero con la nuda propiedad, como decían recién. No, pero más allá de eso, me veo, la verdad, primero me encanta. Segundo, me veo como una persona. Nosotros vamos a ser personas mayores que demandemos cosas distintas. Claro. Por eso me preocupa hoy ayudar al mayor de hoy, porque hoy el mayor necesita cosas que nosotros vamos a tener otras necesidades, pero la digitalización capaz que no es gran tema, habrá otros nuevos. Sí, vaya uno a saber también. Claro, hoy el mayor es muy sacrificado, piensan ayudar a los nietos, a los hijos, a que con lo mínimo, incluso no demanda mucho sus derechos, nosotros vamos a demandar derechos, comodidad, recreación. Sí. En el futuro espero seguir trabajando en este tema, me encanta. Bien. Y en la ayuda en lo social, que es lo que me motiva.